El pensamiento, un universo interior en continua expansión. El pensamiento, esa corriente intangible de ideas, emociones y percepciones que fluye incesantemente en nuestra mente, ha sido desde tiempos inmemoriales un enigma que ha cautivado a filósofos, científicos y artistas. A medida que la ciencia avanza, cada vez comprendemos mejor los intrincados mecanismos neuronales que subyacen a este fenómeno, pero aún persisten numerosas preguntas sobre su naturaleza, origen y alcance. Los pensamientos son pura información que circula en nuestro cerebro a través de unas células nerviosas llamadas neuronas. Un viaje a través de la historia del pensamiento. Desde la antigua Grecia, donde filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaban sobre la naturaleza del alma y el conocimiento, hasta las complejas teorías cognitivas de la actualidad, el pensamiento ha sido objeto de un intenso debate intelectual. Los estoicos, por ejemplo, enfatizaban la importancia del control de los pensamientos para alcanzar la felicidad, mientras que los escépticos cuestionan la posibilidad de alcanzar un conocimiento certero. La Edad Media estuvo marcada por la influencia de la religión, que concebía el pensamiento como un don divino y lo vinculaba estrechamente con el alma. Con el Renacimiento, se produjo un resurgimiento del interés por la naturaleza y el ser humano, lo que impulsó el desarrollo de nuevas disciplinas como la psicología y la filosofía moderna. La psicología cognitiva, desvelando los engranajes mentales. La psicología cognitiva, surgida a mediados del siglo XX, ha sido fundamental para comprender los procesos mentales subyacentes al pensamiento. Los psicólogos cognitivos han desarrollado modelos computacionales de la mente, comparando su funcionamiento con el de un ordenador. Han identificado diferentes tipos de pensamiento, como el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el pensamiento emocional, y han estudiado cómo interactúan entre sí. Las neurociencias, explorando el cerebro pensante. Gracias a los avances en neuroimagen, los neurocientíficos pueden ahora observar en tiempo real la actividad cerebral mientras una persona piensa, recuerda o imagina. Esto ha permitido identificar las áreas del cerebro involucradas en diferentes funciones cognitivas, como la memoria, el lenguaje y la toma de decisiones. Sin embargo, la relación entre mente y cerebro sigue siendo un tema de intenso debate. Algunos científicos defienden el reduccionismo, es decir, la idea de que la mente es simplemente el producto de la actividad cerebral. Otros, en cambio, abogan por una visión más holista, en la que la mente es algo más que la suma de sus partes. La neurociencia ha hecho avances significativos en la comprensión del pensamiento y cómo el cerebro genera y procesa pensamientos. Aquí tienes algunos puntos clave sobre lo que la neurociencia dice sobre el pensamiento. Mecanismos cerebrales del pensamiento. Actividad neuronal. Neurotransmisores y neuronas, los pensamientos son el resultado de la actividad eléctrica y química en el cerebro. Las neuronas, que son las células nerviosas, se comunican entre sí a través de señales eléctricas y sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Esta comunicación se produce en las sinapsis, los puntos de conexión entre neuronas. Redes neuronales, las neuronas no trabajan de forma aislada, sino que forman redes neuronales que se activan conjuntamente. Estas redes pueden abarcar diferentes regiones del cerebro y son responsables de procesar e integrar información. La activación de estas redes es lo que da lugar a los pensamientos. Regiones cerebrales implicadas. Corteza prefrontal, esta región es crucial para funciones ejecutivas como la toma de decisiones, la planificación y el control del comportamiento. Es donde se generan muchos de nuestros pensamientos conscientes. Hipocampo, involucrado en la formación de nuevos recuerdos y en la recuperación de información almacenada, el hipocampo es esencial para la memoria, y por ende, para el pensamiento reflexivo y el aprendizaje. Sistema límbico, este conjunto de estructuras, que incluye la amígdala y el hipotálamo, está relacionado con las emociones y la motivación. Las emociones pueden influir significativamente en nuestros pensamientos, ya que moldean cómo interpretamos y reaccionamos ante diferentes situaciones. Procesos cognitivos. Percepción y atención, los pensamientos a menudo se originan en respuesta a estímulos externos que percibimos a través de nuestros sentidos. La atención juega un papel crucial en la selección de estos estímulos y en dirigir el foco de nuestra mente. Memoria, la memoria permite al cerebro almacenar y recuperar información. Los pensamientos pueden surgir al recordar eventos pasados, información aprendida o al combinar diferentes recuerdos para generar nuevas ideas. Imaginación y creatividad, la capacidad de imaginar y crear cosas nuevas es un componente esencial del pensamiento.
Esto implica la combinación y reconfiguración de experiencias y conocimientos previos en formas novedosas. Factores externos e internos. Estado emocional. Las emociones influyen profundamente en nuestros pensamientos. Por ejemplo, el estrés puede nublar el juicio, mientras que la alegría puede fomentar pensamientos positivos y creativos. Contexto y entorno. El entorno físico y social también afecta nuestros pensamientos. Un ambiente tranquilo puede facilitar la concentración, mientras que un ambiente caótico puede dificultarla. El origen de los pensamientos es un proceso dinámico que involucra la interacción de diversas regiones cerebrales, neurotransmisores y redes neuronales. Este complejo sistema nos permite percibir, procesar, almacenar y recuperar información, así como generar nuevas ideas. La comprensión de cómo se originan los pensamientos. Se originan los pensamientos puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades cognitivas y a manejar mejor nuestras emociones y comportamientos. Velocidad del pensamiento. Investigaciones recientes han mostrado que el cerebro humano procesa información a una velocidad de aproximadamente 10 bits por segundo, mientras que nuestros sistemas sensoriales reciben datos a una velocidad de 1000 millones de bits por segundo. Esto sugiere que el cerebro filtra y selecciona información de manera muy eficiente. Atención y procesamiento. La capacidad de enfocar la atención es crucial para el pensamiento. El locus coeruleus, una estructura en el tronco encefálico, juega un papel importante en la regulación de la atención mediante la liberación de noradrenalina. Factores que influyen en el pensamiento. Estado emocional. Las emociones pueden influir significativamente en el pensamiento. El estrés y la ansiedad pueden dificultar la concentración y la claridad mental, mientras que las emociones positivas pueden mejorar el rendimiento cognitivo. Salud mental. Trastornos como el TDA pueden afectar la capacidad de mantener el enfoque y realizar tareas cognitivas. La neurociencia busca entender mejor estos trastornos para desarrollar tratamientos más efectivos. Técnicas para mejorar el pensamiento. Mindfulness y meditación. Practicar la atención plena y la meditación puede mejorar la capacidad de concentración y reducir el estrés, lo que a su vez mejora el pensamiento. Ejercicio físico. La actividad física regular mejora la salud mental y la función cognitiva, promoviendo un pensamiento más claro y eficiente. Técnicas de estudio. Métodos como la técnica Pomodoro y la repetición espaciada pueden ayudar a mantener la atención y mejorar la retención de información. La neurociencia nos ayuda a entender cómo el cerebro genera pensamientos y procesa información. Al estudiar los mecanismos cerebrales y los factores que influyen en el pensamiento, podemos desarrollar estrategias para mejorar nuestra capacidad cognitiva y bienestar mental. El pensamiento y la conciencia. La conciencia, esa misteriosa cualidad que nos permite experimentar el mundo de manera subjetiva, está íntimamente ligada al pensamiento. ¿Cómo surge la conciencia a partir de la actividad neuronal? ¿Es una propiedad exclusiva de los seres humanos o también está presente en otros animales? Estas son preguntas que aún no tienen una respuesta definitiva. El pensamiento en la era digital. La revolución digital ha transformado radicalmente la forma en que pensamos y nos comunicamos. Las redes sociales, los motores de búsqueda y la inteligencia artificial han puesto a nuestra disposición una cantidad de información inimaginable hace apenas unas décadas. Sin embargo, esta abundancia de información también plantea nuevos desafíos, como la sobrecarga cognitiva, la desinformación y la polarización. El futuro del pensamiento. Las neurociencias continúan avanzando a pasos agigantados, y es probable que en un futuro no muy lejano podamos manipular nuestros propios pensamientos y emociones. La inteligencia artificial también está evolucionando rápidamente, y es posible que en algún momento tengamos que enfrentarnos a máquinas capaces de pensar de forma autónoma. El pensamiento es un fenómeno complejo y fascinante que ha sido estudiado desde múltiples perspectivas a lo largo de la historia. A medida que la ciencia avanza, nuestra comprensión del pensamiento se vuelve cada vez más sofisticada. Sin embargo, aún quedan muchos misterios por resolver. El estudio del pensamiento no solo es importante para comprender nuestra propia naturaleza, sino también para desarrollar nuevas tecnologías y mejorar la calidad de vida de las personas. La cultura, en su sentido más amplio, engloba las creencias, valores, costumbres, arte, leyes y todo lo demás que las personas aprenden de sus familias y grupos sociales. Esta inmersión cultural moldea profundamente nuestra forma de pensar desde la infancia. Constructos mentales. La cultura proporciona los ladrillos con los que construimos nuestros pensamientos.
Los conceptos, categorías y esquemas mentales que utilizamos para entender el mundo están fuertemente influenciados por nuestra cultura. Por ejemplo, las concepciones sobre el tiempo, el espacio, la causalidad y la persona varían significativamente entre diferentes culturas. Pensamiento colectivo. La cultura también influye en la forma en que pensamos en grupo. Las normas sociales, los valores colectivos y las tradiciones culturales guían nuestras interacciones sociales y nuestras formas de razonar en conjunto. Sesgos culturales, los sesgos cognitivos, o atajos mentales, que utilizamos para procesar la información también están influenciados por nuestra cultura. Estos sesgos pueden llevarnos a percibir y juzgar la realidad de manera diferente a personas de otras culturas. La educación formal e informal desempeña un papel crucial en el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. A través de la educación, adquirimos conocimientos, habilidades y herramientas para pensar de manera más compleja y crítica. Desarrollo de habilidades. La educación fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas y el pensamiento creativo. Ampliación de conocimientos. A través del aprendizaje, ampliamos nuestro conocimiento del mundo y desarrollamos una comprensión más profunda de los conceptos y las ideas. Formación de un pensamiento crítico. La educación nos enseña a evaluar la información, a identificar falacias y a tomar decisiones informadas. La posibilidad de manipular los pensamientos de las personas plantea una serie de dilemas éticos de gran calado. Violación de la autonomía. Manipular los pensamientos de una persona implica interferir en su capacidad para tomar decisiones autónomas y libres. Uso para fines maliciosos. La tecnología que permite manipular los pensamientos podría ser utilizada para fines maliciosos, como la propaganda, el control social o la guerra psicológica. Difíciles preguntas sobre la identidad. Si podemos alterar nuestros pensamientos y recuerdos, ¿qué significa ser uno mismo? ¿Dónde reside nuestra identidad? La inteligencia artificial está avanzando a un ritmo acelerado, y cada vez es más probable que en un futuro no muy lejano las máquinas sean capaces de realizar tareas que antes solo estaban reservadas a los humanos, como pensar, aprender y tomar decisiones. Desafíos laborales. La automatización de tareas podría llevar a una pérdida de empleos y a una reestructuración del mercado laboral. Riesgos existenciales. Algunas personas temen que la inteligencia artificial pueda superar a la inteligencia humana y convertirse en una amenaza para nuestra supervivencia. Nuevas oportunidades. La inteligencia artificial también podría ofrecer nuevas oportunidades para resolver problemas globales, mejorar la calidad de vida y expandir nuestros conocimientos. En resumen, estas 4 preguntas nos invitan a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que plantea la evolución del pensamiento humano y la inteligencia artificial. Es fundamental abordar estos temas desde una perspectiva interdisciplinaria, combinando los conocimientos de la psicología, la filosofía, la neurociencia y la ética. El pensamiento es un tema fascinante y lleno de curiosidades. Aquí te comparto algunas. Pensamientos involuntarios. Nuestro cerebro genera miles de pensamientos al día, muchos de los cuales son involuntarios. Se estima que una persona promedio tiene alrededor de 60.000 a 80.000 pensamientos por día. Efecto de desinformación. La manera en que se formula una pregunta puede influir en cómo recordamos un evento. Esto es conocido como el efecto de desinformación. Por ejemplo, la forma en que se pregunta sobre un accidente de tráfico puede afectar la memoria del testigo sobre la velocidad de los vehículos. Pensamiento contrafactual. Este tipo de pensamiento implica imaginar escenarios alternativos a los hechos ocurridos. Es cuando pensamos en el «¿qué hubiera pasado si?». Este tipo de pensamiento puede ser útil para aprender de errores pasados, pero también puede llevar a la rumia y el arrepentimiento. Bias de confirmación. Es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes. Este sesgo puede afectar significativamente nuestra capacidad para evaluar información de manera objetiva. Paradoja de la elección. Tener demasiadas opciones puede dificultar la toma de decisiones. La paradoja de la elección sugiere que más opciones pueden llevar a una mayor ansiedad y arrepentimiento después de tomar una decisión. Efecto de Zeigarnik. Este efecto describe nuestra tendencia a recordar tareas incompletas o interrumpidas mejor que las tareas completadas. Esto puede explicar por qué las tareas pendientes tienden a ocupar nuestra mente hasta que las terminamos. Pensamiento lateral. Este tipo de pensamiento implica abordar los problemas desde ángulos inusuales o creativos. Es lo opuesto al pensamiento lineal o lógico, y puede llevar a soluciones innovadoras. Interferencia proactiva.
es la dificultad para aprender nueva información debido a la interferencia de información previamente aprendida. Por ejemplo, recordar una nueva contraseña puede ser difícil si la antigua aún está muy presente en nuestra memoria. Fugas de pensamiento. A veces, nuestras mentes pueden vagar sin rumbo durante tareas monótonas. Este mind wandering puede ser una fuente de creatividad, ya que permite que el cerebro explore ideas y conexiones nuevas. Pensamiento simbólico. Los humanos tenemos la capacidad única de usar símbolos para representar conceptos abstractos. Esto incluye el uso del lenguaje, las matemáticas y el arte, que nos permite comunicar ideas complejas de manera eficiente. Cada uno de estos puntos revela cómo de complejos y variados pueden ser nuestros procesos de pensamiento. El cerebro humano es verdaderamente asombroso.